El ascenso de China ha cambiado el equilibrio global. Un país que antes se veía lejano está ahora al borde de convertirse en la hegemonía mundial. Mientras Estados Unidos y Europa enfrentan la creciente influencia de China, las apuestas nunca han sido tan altas. Este poder emergente desestabilizará el orden establecido por décadas. No se trata solo de una lucha por el dominio económico. Es una batalla arraigada en ideología, poder e influencia. Desde la influencia de China en África y América Latina hasta la cada vez más cercana alianza sino-rusa, el orden global está cambiando. Este libro arroja luz sobre lo que nos depara el futuro. Guerra o paz te invita a reflexionar sobre el futuro. Comprender estas dinámicas no solo para los que toman decisiones políticas, es esencial para todos los que se preocupan por el mundo en el que viviremos mañana. El objetivo del libro es muy claro. Quiero ofrecer sin alarmismos un análisis objetivo de cuál es la situación, cuáles son las fuerzas en escena, qué significa verdaderamente China, intentar acercarse a un país enormemente complejo, con una historia también muy rica, con dos grandes influencias en esa historia reciente, que es lo que los gobernantes chinos llaman el siglo de las humillaciones en el siglo XIX, y también lo que ha significado históricamente el imperio chino, ese país del centro, Zhonghuo, como ellos mismos se ven a sí mismos, y que por tanto requiere, según esa concepción, un tratamiento absolutamente distinto. Estamos ante un verdadero desafío a lo que ha significado el orden internacional durante los últimos 60 años, y hay que plantearse y estudiar, y este es el objetivo del libro, dónde estamos y qué es lo que es previsible que ocurra en los próximos años. China ha dejado de ser una potencia emergente. En estos momentos es una potencia alternativa. En un primer capítulo abordo cómo se ha producido esta ascensión de China, cuáles son sus desafíos en estos momentos, sobre todo desde el punto de vista de esas dos dimensiones, que es la económica, cómo se produce el milagro chino, dónde están también en estos momentos sus debilidades, en qué medida va a poder superarlas, y la otra dimensión, que es la dimensión militar. China es un desafío global y así hay que tenerlo en cuenta. Ha habido además un cambio importante en lo que significa la estrategia nuclear de las grandes potencias. Putin, en la guerra de Ucrania, ha anunciado que podría llegar a utilizar las armas nucleares. Además, hay un cambio en lo que es la doctrina nuclear, poder utilizar armas tácticas, es decir, más limitadas en su capacidad de destrucción, pero enorme capacidad de destrucción, dentro de una guerra convencional como puede ser la de Ucrania. Desde el punto de vista de China, la doctrina nuclear china no es agresiva, pero puede cambiar si verdaderamente, como en el caso de Rusia, se generara una situación de peligro para los grandes objetivos de lo que China como nación quiere conseguir en los últimos años, y en particular en su ambición territorial y recuperación de antiguos territorios que considera que son parte de la nación china, en particular Taiwán. Y muy importante, China tiene un plan de creación de reactores nucleares en los próximos años, 150 reactores nucleares. Va a ser la potencia en el mundo con mayor capacidad nuclear, y hay que tener en cuenta, por tanto, el análisis de cómo está evolucionando la estrategia nuclear. Ese es el primer punto. Y el siguiente punto es cómo el poder político interno, la recentralización del poder en el Partido Comunista Chino que Xi Jinping ha llevado a cabo, y la propia figura del liderazgo transaccional tan significativo y tan influyente en estos momentos que ha sido Xi Jinping. Todo esto ha cambiado en los últimos años, las coordenadas, el marco en el cual China desenvuelve su ambición de poder global. Hay que intentar acercarse a esta realidad compleja que es China.
Y para intentar entender algo más sobre China necesitamos ir a su historia y darnos cuenta de todos los niveles, económico, político, cultural, e incluso la pregunta de si China es un estado civilizacional. En los últimos años, en las últimas décadas, se ha ido construyendo progresivamente por parte de un grupo de intelectuales chinos, en estos momentos muy cercanos al poder, muy influyentes sobre Xi Jinping, en el sentido de que China constituye una realidad histórica y civilizacional única, un estado propio, que no es en realidad un estado tradicional, westfaliano, sino un estado civilizacional. Es un estado y una civilización, las dos cosas. Es estado desde el siglo XIX, XX, y también en la concepción de lo que es el Partido Comunista gobernando una estructura administrativa con poder central, pero es sobre todo una civilización, con un gran pasado, con una gran historia, con un imperio chino, que además, según la teoría de estos intelectuales, fue benevolente. Y se trata de mostrar, a través de este resumen de lo que ha sido la historia china, de que esa teoría de la benevolencia, de la actitud china respecto a sus vecinos, está llena de matices, no ha sido en absoluto tal y como una determinada visión ideológica pretende construir. En el siguiente capítulo, la gran contienda, me detengo en analizar, examinar hasta qué punto en los próximos años podemos ver un aumento de la tensión entre Estados Unidos y China. Es muy probable que esto ocurra y que en la segunda mitad de esta década de 2020, y conforme nos vayamos acercando a ese 2030-2035, en donde se ha puesto por parte del liderazgo chino un hito en esta construcción de la hegemonía, de la progresiva hegemonía china, y sobre todo 2049, en donde se prevé haber recuperado todos los territorios que se entiende pertenecen a la nación china, vamos a ir viendo cómo se produce cada vez mayor tensión. Es cierto que la debilidad de la economía china y las dificultades estructurales, que son muy importantes, la debilidad demográfica que se irá complicando, los problemas financieros, inmobiliarios, también la posible respuesta por parte de Estados Unidos, si verdaderamente se llega al final a el establecimiento de aranceles. China sigue siendo muy dependiente del exterior, del comercio exterior. El objetivo de una economía de circulación dual, es decir, mayor autonomía por parte del mercado interior chino que se ha propuesto Xi Jinping, se está consiguiendo con mucha dificultad. Es decir, ahí, en ese punto de la interdependencia en la que nos encontramos, es donde se encuentra en realidad la gran posibilidad de que podamos, de alguna manera, reducir estas posibilidades de que verdaderamente la tensión vaya más y al final nos encontremos con una situación de guerra abierta. ¿Es la guerra entre Estados Unidos y China por Taiwán inevitable? Dependerá de muchos factores distintos. Desde luego, los conflictos abiertos, las tensiones en la zona, la presión de unos y de otros, las escaramuzas entre barcos en la zona cada vez es mayor, la presión que está ejerciendo China cada vez es mayor, y todo dependerá en gran medida de cuál sea la voluntad de Estados Unidos. Va a depender mucho del liderazgo que tengamos en Estados Unidos y de la ejecución de las promesas o de las posibles políticas que se vayan a llevar a cabo por parte de Estados Unidos en relación con Taiwán. Pero está claro que el objetivo de China es claro en el sentido de que Taiwán pertenece a la nación china y que debe, por tanto, de ser reincorporada. ¿Es inevitable la contienda? Es muy complicado que se lleve a cabo una operación militar en relación con Taiwán desde China. China y los dirigentes chinos preferirían obtener este objetivo sin guerra, sin lucha, a través de la negociación, a través de la situación
de ventaja que vayan alcanzando y, desde luego, si se pudiera, contando con la voluntad de los taiwaneses. Pero hay que ver los puntos concretos, los detalles, el análisis específico de cuál es la correlación de fuerzas en estos momentos en relación a Taiwán y cuál puede ser la voluntad de las dos grandes potencias y sus aliados. Muy importante tener en cuenta aquí también a los aliados en la zona para ver cómo se desarrolla esta tensión en los próximos años. El siguiente tema a considerar es cuál es el papel que puede jugar Europa en este contexto. La dependencia de Europa respecto a China es muy grande. La alianza transatlántica fundamental para su seguridad, para sus relaciones económicas y también para el mantenimiento de la democracia en el mundo y del orden liberal democrático. Por tanto, es impensable que Europa debilite ese vínculo desde la perspectiva europea y además en un contexto nuevo como el que podemos tener por parte del liderazgo norteamericano. Va a ser todavía más importante el mantenimiento y el desarrollo de la relación transatlántica, como lo va a ser también el desarrollo de la seguridad y defensa europea. En ese marco y, por otro lado, en relación con China, ¿qué opciones tiene Europa? Esto es en lo que me centro en este capítulo, analizando también lo que ha sido hasta ahora el máximo nivel de cooperación, el fallido acuerdo de inversiones entre Europa y China, pero también esta estrategia europea de risking, de reducir los riesgos en vez de desacoplamiento, que en algún momento se ha propugnado por parte de Estados Unidos en los últimos años. En este contexto en el que estamos tan cambiante, tan movido, tan acelerado, en donde la tecnología, la nueva estrategia nuclear, las alianzas y las guerras están acelerando los acontecimientos, tenemos que pensar calmadamente sobre lo que ha supuesto la guerra de Ucrania. La puesta en ejecución de esa alianza sin límites que sellaron pocos días antes del comienzo de la invasión de Ucrania por parte de la Rusia de Putin, Xi Jinping y el propio Putin. Alianza sin límites que se ha materializado en ese apoyo que ha estado realizando Xi Jinping con la compra de petróleo a Moscú y con su apoyo político en los foros internacionales y, desde luego, en la propaganda interna. La guerra de Ucrania ha cambiado y cambiará muchas cosas. La guerra de Ucrania va a significar una reformulación de las alianzas internacionales. Los dos grandes bloques que se han ido delineando van buscando hacerse con aliados, con todos esos países del llamado sur global, con los países del BRICS. Hemos visto la importancia que esto cobra para Xi Jinping dentro también de su estrategia de lo que llama la iniciativa de la franja y de la ruta, es decir, extender un gran espacio de alianzas a través de la interconectividad, los proyectos de infraestructuras, la financiación china para préstamos y construcción de infraestructuras en todo el espacio euroasiático, en África, en América Latina y en el resto del mundo. Estamos en un momento en el cual las alianzas y la relación con las alianzas es clave. ¿Cuál es el papel que puede jugar aquí España? España debe tener su propia política exterior, obviamente vinculada y firmemente anclada en sus dos grandes pilares, que son la Unión Europea y la relación transatlántica. Tradicionalmente España tenía una buena relación con China, pero es obvio que esa capacidad de relación bilateral que debe mantenerse no debe hacerse frente a nuestros compromisos europeos y transatlánticos. ¿Cuál es el margen de actuación de España en este contexto? Es lo que exploro en el capítulo dedicado a la política exterior de España en relación a China. ¿Es la guerra probable? ¿Es la paz imposible? Parece que el conflicto seguirá, parece que las tensiones seguirán. Al final del recorrido que se hace a través del libro, los diferentes capítulos,
el examen que se hace de todas las diferentes dimensiones, económica, política, tecnológica, histórica, cultural, lo que significa la emergencia de China en el mundo actual, en el futuro inmediato en el que estamos, Ortega decía, hablaba de lo que llamaba la tarea de nuestro tiempo. Bueno, pues el gran tema de nuestro tiempo es, sin duda, la emergencia de China. ¿Vamos al conflicto permanente? ¿Vamos a la guerra? Esto es lo que intento delimitar y concluir en esta última parte. Estamos en un momento decisivo. No es únicamente una responsabilidad de los dirigentes políticos, afecta al mundo empresarial, al mundo profesional, al mundo de las decisiones de las empresas, pero afecta de una manera también muy cotidiana a cada uno de nosotros, a cada uno de los ciudadanos. Lo que está ocurriendo en estos momentos, el cambio que estamos viviendo, nos afecta a todos y es preciso entenderlo mejor. Necesitamos claves para entender dónde estamos. Guerra o paz, China, Estados Unidos, Europa, no es un libro puramente de análisis académico, no es puramente un libro de intentar entender la situación en la que estamos, es también un libro que llama a la acción, a la decisión, a tener las claves para a partir de ese momento poder tener una opinión y poder tener también una capacidad de actuación, que es lo que se nos pide en el momento actual. No es solo una cuestión de guerra o paz, es una cuestión de cómo queremos vivir en este mundo interconectado. La geopolítica, las relaciones internacionales se anclan en lo que es la historia, la cultura, la evolución de las relaciones entre países, pero también la evolución de las relaciones entre pueblos. Tenemos que saber qué queremos como país, qué queremos como Unión Europea, cómo queremos actuar también personalmente y en el ámbito de nuestra capacidad de decisión en este momento absolutamente decisivo en el cual nos estamos jugando nuestro futuro.